Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, bienvenidos una vez más a su clase de lengua española. Como de costumbre, les saluda su maestra Yulisa Bautista. Espero que ya tengan todos sus materiales a mano y que estén en un lugar cómodo para el recorrido de nuestra clase en el día de hoy. Chicos y chicas, en el día de hoy continuamos con la unidad de aprendizaje que hemos estado desarrollando. Recuerden que estamos hablando del texto funcional que se titula Cuento de amor y amistad. Hemos visto algunos elementos de esta tipología textual y hoy continuaremos trabajando con el mismo. Hoy vamos a ir desde el cuento de tradición oral hasta el cuento literario. Vamos a ver la evolución que han tenido los cuentos desde su parte narrada en forma hablada hasta el cuento escrito. Pero primero recordemos qué vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos los recursos lingüísticos utilizados en el cuento. Sobre todo hicimos énfasis en la descripción y el diálogo que se utiliza en este tipo de cuentos. Recuerden que hablamos de la prosografía, de la etopeya, del retrato, además de los diálogos directo e indirecto en los cuentos que leemos o escuchamos. En el día de hoy vamos a conocer el cuento de tradición oral y el cuento literario. Es decir, vamos a ver su origen, su evolución como recurso para transmitir los saberes, los conocimientos, las experiencias y tradiciones. Así que espero que estén listos para esta fantástica clase del día de hoy. Vamos a iniciar con el cuento de tradición oral. Cuando hablamos de cuento de tradición oral, como su nombre lo expresa, es aquel cuento que es contado a través de las palabras, de la voz. Este se transmitía de generación en generación y aún se utiliza. Sin embargo, podemos decir que esa transmisión oral que se conserva era para transmitir a las generaciones más jóvenes conocimientos, creencias y experiencias importantes para la unidad. Una forma en que encontramos la tradición oral, es decir, esa repetición de las cosas. Un ejemplo está en la Biblia, donde el pueblo de Israel acostumbraba a narrarle las historias a sus hijos para que estos conocieran lo que habían vivido y sus orígenes. Ahora los voy a invitar a que observemos el siguiente video donde nos habla acerca del origen del cuento de tradición oral, cómo surgió esa forma de narración de vivencias, tanto reales como imaginarias. Observen y presten mucha atención al siguiente video. Hoy estudiaremos qué es la tradición oral y cuáles son sus manifestaciones más comunes. Comencemos. La tradición oral es el mecanismo más utilizado a través de la historia para transmitir conocimientos, costumbres, valores culturales y sociales, la religión, la mitología, los códigos éticos y morales y una memoria colectiva. Sirve para conservar conocimientos ancestrales y su uso ha permitido mantener vivas a diferentes y variadas culturas alrededor del mundo. Esta transmisión se realiza verbalmente, o sea, de boca en boca y de generación en generación, lo que permite que se fortalezcan los lazos sociales, las estructuras comunitarias, el desarrollo de procesos de socialización y educación, el mantenimiento de espacios de recreación cultural y el uso correcto y esmerado de la lengua propia. Sin embargo, al ser una transmisión verbal, implica también que se transforme y distorsione con el paso de los tiempos, perdiendo y ganando contenidos y adaptándose a las libres interpretaciones y a las necesidades de la comunidad. Además, por lo general, las manifestaciones de la tradición oral carecen de un autor conocido, por lo que se les atribuye a una región o a una cultura en particular.
La tradición oral abarca una inmensa variedad de formas habladas, como pueden ser los proverbios, las adivinanzas, los cuentos, los mitos, las leyendas, los villancicos, las plegarias, las parábolas, las fábulas, las coplas, las trovas y los refranes, entre muchas otras. Conozcamos ahora las características de estas manifestaciones de tradición oral. Un proverbio es una sentencia corta que busca transmitir una enseñanza o un consejo y al mismo tiempo promover una reflexión. Las adivinanzas y los acertijos presentan un interrogante que se debe procurar resolver a través del seguimiento de pistas, que generalmente conforman las características propias del objeto, la actividad o el personaje oculto, o que inclusive esconden la solución en la misma adivinanza. Los cuentos son narraciones de hechos reales o imaginarios que le ocurren a uno o a varios personajes en un lugar y tiempo específicos. Sirven para entretener, pero también se utilizan para educar o enseñar algunos hechos o costumbres de una comunidad. Los mitos son narraciones de carácter sagrado en los cuales se explica el origen del universo, de los seres humanos, de la naturaleza, de sanciones o de prohibiciones, así como también se utilizan para describir las hazañas que realizan los dioses y las relaciones que establecen entre ellos y con los seres humanos. Las leyendas son relatos llenos de fantasía que narran los hechos maravillosos realizados por personajes extraordinarios y que ningún otro ser humano podría realizar. Aunque se debe aclarar que algunas leyendas pueden surgir a partir de hechos reales. Un villancico es una canción religiosa popular, asociada a la época navideña, y que se caracteriza por tener un estribillo que se repite después de cada estrofa. Las plegarias son súplicas que se le realizan a los dioses o a los santos con la intención de solicitarles que intervengan en algún asunto, que puede ser de salud, de seguridad, económico o inclusive amoroso. Las parábolas son relatos muy simples en los cuales se describe una acción y sus resultados. Se escriben en prosa, utilizan metáforas, representan hechos cotidianos y poseen un carácter moralizante en el personaje que se enfrenta o a un dilema moral o realiza una acción para luego afrontar las consecuencias de la misma. Una fábula es un relato corto, escrito en prosa o en verso, generalmente protagonizado por animales que hablan y personifican a los seres humanos, y que tiene la finalidad de educar, lo cual se manifiesta en la moraleja, que puede estar al final, al comienzo o dentro del contenido de la historia. La copla es la más popular y primitiva forma de poesía, y consiste en versos espontáneos que se cantan al compás de una tonada, y que se enlazan a manera de comentarios breves o como un diálogo satírico entre dos cantores. En las trovas se tratan temas cotidianos con humor y picardía, mientras se establece un diálogo entre dos trovadores que emplean versos, generalmente improvisados y siempre acompañados de música.
Un refrán es una sentencia breve, sonora y enfática que representa la sabiduría popular. Y los dichos también representan la sabiduría popular, pero expresando los sentimientos o las cualidades de las personas. Chicos y chicas, ahora que conocemos un poquito más acerca del cuento de tradición oral, de esa parte narrada, vamos a pasar a los cuentos de tradición literaria o cuento literario. Cuando nos referimos al cuento literario, estamos hablando ya del cuento que es concebido y transmitido de forma escrita. Esos textos que encontramos en nuestros centros educativos, en nuestras casas, de forma escrita, ilustrados, pertenecen a los cuentos de tradición literaria. Está escrito generalmente en una versión. Esto hace una diferencia con el cuento de tradición oral, como escuchamos en el video de hace un momento, porque los de tradición oral, a ser contados, pueden variar las versiones de las historias dependiendo de los lugares, las épocas en que son contados. Sin embargo, en los cuentos literarios, los que están escritos, ya las versiones son más fijas y encontramos una versión de cada uno de estos tipos de cuentos. Vamos a ver el origen de estos. Se dice que los primeros matices de los cuentos literarios surgieron en el siglo XIV con la obra de Juan Manuel, un infante que empezó a escribir o a recopilar una serie de historias que escuchaba contar a uno de sus consejeros. Y esta recopilación se tituló El Conde Lucanor. Ahí empezaron a verse los primeros matices del cuento escrito. Luego tenemos que en la parte musulmana, los países ya de origen musulmán, esa literatura recopiló en un documento una colección también de historias que conocemos actualmente como Las Mil y Una Noche. Dentro de esta colección de cuentos aparecen algunos que hemos escuchado tanto de forma escrita o lo hemos visto en películas y animaciones, como son Alibaba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara mágica, Sinbad el marino y muchos otros más. Además de esto, tenemos una literatura moderna. Tenemos escritores que se han dedicado a la creación y escritura de cuentos clásicos, pero en la edad moderna. Algunos de estos escritores podríamos destacarlos como son Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y otros muchos. Estos dos son para destacar algunos de ellos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la evolución de los cuentos. ¿Cómo pasamos de la parte oral a la parte escrita de los cuentos? Según diferentes investigadores e historiadores que han visto el origen y evolución de los cuentos, tenemos que estos se dividen en 3 fases, la evolución de los mismos. Esas 3 fases comprenden la fase oral, que era aquella época en la que la escritura no había sido desarrollada. Por lo tanto, transmitíamos valores, creencias, historias de nuestros antepasados de forma hablada. Luego que empezó a hacerse uso de la escritura, surgiendo con los egipcios, tenemos la parte de la escritura, los cuentos escritos divididos en 2 partes. La primera parte inicia con los egipcios y los primeros vestigios de la escritura. Y la segunda fase de los cuentos escritos, que ya inicia con la parte más estética de los cuentos. Como vimos hace un momento, en el siglo XIV empiezan esas apariciones de cuento escrito con el Conde de Lucanor. Chicos y chicas,
para hablar un poquito más o profundizar un poco más acerca de esta evolución de la parte oral a la parte escrita de los cuentos y conocer un poco más acerca de uno de esos autores modernos que vimos hace un segundo, me gustaría que observen el siguiente video donde nos narra un poquito acerca de ellos. Así que presten mucha atención y recuerden tomar notas de aquellos aspectos que consideren más importantes. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció, dejando a Poe junto a su hermano y su hermana huérfanos. Los 3 fueron separados y Poe fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro Tamerlán y otros poemas, bajo el seudónimo de Un Bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, Al-Araf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos ni trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger, en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, y que ya mostraba el tono macabro, tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore.
Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente, murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo, pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio. Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. Queridos estudiantes, en el día de hoy hemos conocido acerca del origen y la evolución de los cuentos. Partimos de la parte oral, de los cuentos narrados en voz alta, hasta la evolución y creación de los cuentos escritos. Recordemos que una de las diferencias entre estos dos tipos de cuentos es que en el primero podemos encontrar varias versiones de una misma historia. Sin embargo, en el segundo encontramos una versión más fija, porque al escribirse ya no puede haber tanta variación de los mismos. Espero que este tema lo continúen profundizando y lo socialicen con sus maestros a través de su comunidad de aprendizaje. Recuerden, como de costumbre, las medidas de prevención frente al COVID. No podemos bajar la guardia. Continuamos con el distanciamiento físico, usando de forma correcta la mascarilla y lavando frecuentemente nuestras manos. Así que confío en que continúen cuidándose y cuidando de los suyos. Nos vemos en una próxima clase. Un abrazo y bye bye.